Bueno, habíamos quedado en este pequeño planito donde se muestra un dormitorio. Aquí tenemos una cama de 2 plazas, una cama matrimonial, un, un closet, un placar, una ventana, la entrada a la habitación, y vemos eh, distintas líneas hechas con colores para distinguirlas. A veces hay diferencias entre un estudio geobiológico y otro en cuanto a los colores, porque por ejemplo el Instituto Harman utiliza el amarillo para las líneas de Harman y el rojo para las líneas de Curry. Pero bueno, por eso siempre es bueno anotar de qué líneas se trata. Entonces en este dormitorio habíamos visto que cruzaba una vena de agua, una falla geológica, la red de Harman, que ahora vamos a ver más en detalle, que es una red de campo magnético natural, que envuelve al planeta como si fueran los paralelos y los meridianos. En latitudes medias tiene una distancia entre cada una de las líneas de unos 2,50 metros. Las líneas, o sea, en un plano uno los ve como si fueran líneas, pero en realidad son paredes de campo electromagnético y se proyectan en altura hasta los 10.000 metros de altura. Y esas paredes normalmente tienen unos 20 centímetros de espesor. En el caso de las líneas de Curry, envuelven al planeta como en dos espirales contrapuestas. Eh, Están separadas en latitudes medias entre 4,50 metros y 5 metros. Y el ancho que tiene, el espesor de estos muros invisibles, es de unos 40 centímetros. Todo esto es variable, no es regular. Cada tanto hay líneas de refuerzo, cada 7 o 10 líneas, depende de la zona, aparece una de doble ancho. Eh, También hay un tema de esta tecnología que decíamos de los pueblos ancestrales que se ha perdido. En algunos lugares sagrados las líneas están agolpadas en las afueras del edificio y adentro está libre de líneas. Eso es un tema apasionante y que todavía se está tratando de reconstruir. Entonces, una cosa es lo que nosotros representamos en el gráfico, en el plano, en un mapa, de acuerdo a la escala, en un programa CAD. Entonces, habitualmente se dibujan como líneas, porque es más fácil de entenderlas y nos permite ubicar bien los cruces. Pero a gran escala, a medida que uno se aleja del sitio, es decir, en vez de ser una habitación o una casa, uno ya estudia un barrio o una ciudad, nos vamos a encontrar con que estas líneas no son paralelas, no son rectas y no siguen todas la misma alineación. Como todo en la naturaleza, ¿no? Evidentemente la perfección dura poco tiempo y después ya empiezan a jugar otros factores. Entonces hablamos de la red ideal, que es la que se dibuja, y la red real. Entonces, a veces cuando hay distorsiones, nos sirve incluso graficarlas para poder encontrar la causa de esa distorsión. Nosotros a veces decimos las líneas están tironeadas hacia, por ejemplo, el noreste. Y resulta que en el noreste hay una subestación transformadora de electricidad. Entonces, el campo electromagnético que está produciendo esa central está distorsionando las líneas porque estas líneas son muy sensibles, tanto las Harman como las Curry, son muy sensibles a las antenas de telefonía celular, las torres de alta tensión y otros factores más, o sea, todo lo que produce grandes campos electromagnéticos. O, por ejemplo, si uno, por desgracia, le toca vivir cerca de lo que aquí en Argentina llamamos un centro de imágenes, que son clínicas destinadas a sacar radiografías o tomografías o diagnóstico por imágenes. Bueno, a veces el funcionamiento de estos aparatos desarticula las líneas durante unos minutos y después vuelven a acomodarse, como sucede con la resonancia magnética. La resonancia magnética, prácticamente toda la manzana se prende de campos electromagnéticos y luego se atenúa. Entonces, bueno, este es un gráfico ya visto en 3D porque tenemos que visualizar esto de los puntos de cruce, donde se cruzan las líneas, que dijimos que es lo peligroso, es decir, una línea sola no tiene por qué afectar al ser humano, pero donde se cruza con otras líneas del componente que sea, ya sea venas de agua, fallas geológicas,
dos líneas de Harman, una línea de Harman y una línea de Curry, y cuanto más líneas se cruzan, peor es. Es decir, en esos puntos tenemos el doble o más de radiación por un efecto sinérgico, entonces son los puntos que tiene que evitar el ser humano por larga exposición. Hablamos larga exposición, lugares donde uno esté más de 4 horas, por ejemplo, un puesto de trabajo. Nos preocupa especialmente la cama, porque en la cama uno está entre 6 y 8 horas diarias, que eso representa un tercio de la vida de uno, y en un mismo sitio sin moverse. Entonces, en primer lugar nos preocupan las camas y en segundo lugar nos preocupan los puestos de trabajo. En tercer lugar, bueno, ya serían lugares menos permanentes, como puede ser un sofá, donde a veces hay personas que ven una serie o 2 o 3 películas y están más de 3 horas en el mismo sitio. Bueno, este es un gráfico, no alcanza a leerse bien, tendría que haber puesto en otro color las letras, pero se los leo para que ustedes tengan en cuenta. Es la comparación de estas dos líneas, de estas dos redes, de la red de Harman y de la red de Curry. Las características que yo les decía antes: la red de Harman corre de norte a sur y de este a oeste, como les decía, como los meridianos y los paralelos. Y la red de Curry de noroeste a sudeste y de noreste a sudoeste, o sea, en sentido diagonal con respecto al anterior. Por eso, en algunos libros, yo ya compartí 2 libros, y eh, estos días ayer, mejor dicho, compartí con ustedes 3 tesis muy interesantes, porque son una tesis, son todas tesis de grado, unas de doctorado, y son de distintos países. Lo interesante es que son tesis de arquitectura que incorporan el tema de geobiología. Entonces, una tesis es de España, otra es de México y la otra es de Colombia. Entonces, la más interesante es la de Colombia, porque es amiga nuestra, tuvimos el gusto de estar con ella, de Consuelo Ardiles y su socia Ortiz, y fue la primera tesis en Latinoamérica que incorporaba el tema de geobiología. Entonces, para nosotros es muy querido como referencia. Estamos hablando hace 30 años, ¿no? Entonces, estábamos con la comparación de estas redes. El ancho, es decir, el espesor que tienen estos muros invisibles, varía, pero en general hablamos de un promedio: las de Harman 20 centímetros, las de Curry 40 centímetros. El espaciado de las de Harman en una zona normal de latitudes medias está entre 2 y 2,5 metros, y la de Curry está entre 4 y 5 metros, ¿sí? Digo latitudes medias porque en Ecuador suelen estar más distendidas, o sea, son más compactas en los polos y más distendidas en el Ecuador. La influencia, es decir, un cruce de Harman, por ejemplo, sobre el cuerpo, ¿qué incidencia tiene? Bueno, decimos que afecta a nivel físico, a nivel material, es decir, al órgano, como dijimos. No es que produce las enfermedades, debilita el órgano, porque nuestro organismo está preparado para funcionar bajo determinados parámetros ambientales, y estas líneas lo que hacen es desarticular ese control, ese autocontrol, ¿no? Y en el caso de la de Curry, afecta más a la parte psicofísica. Es una red más sutil, es una red de mayor frecuencia, por decir así, y afecta más a nivel psicofísico. Como decíamos, cuando se hace un estudio de barrios o de una ciudad entera, como pasó en Pato Branco, uno de nuestros maestros fue el doctor médico, el doctor Marcondes de Brasil, y él consiguió que en la prefectura de Pato Branco, donde él vivía, prefectura es como si fuera la alcaldía de ustedes o las municipalidades nuestras, entonces la prefectura de Pato Branco, para que se hiciera este estudio en toda la ciudad. Entonces se mapeó toda la ciudad, y entre otras cosas lo que se encontró, por ejemplo, es que había una alineación de casos de crímenes, de asesinatos violentos, de personas que, como decimos nosotros, se le volaron los pajaritos, es decir, que tenían una gran alteración mental y terminó matando a su familia, qué sé yo. Bueno, se encontraron que varios de esos casos estaban alineados y coincidían con lo que los radiestesistas habían medido para la ubicación de las venas de agua, unas grandes venas de agua. Entonces, la especulación que hacía el doctor Marcondes era que, si no habría, aparte de la vena de agua como desequilibrante, superpuesta con una red de Curry distorsionada,
Si no, sería también que el agua tiene una especie de memoria, porque los casos sucesivos cronológicamente estaban aguas abajo, es decir, los más antiguos estaban arriba y los más recientes estaban aguas abajo de la vena de agua. Si no, sería que el agua transmite también estas alteraciones emocionales. Pero bueno, son todos temas a investigar. En el futuro esperamos que la ciencia avance lo suficiente, más allá del método estadístico, porque no la convence a las ciencias duras una estadística. Piensen ustedes que con la contaminación electromagnética las estadísticas abundan y sin embargo no logramos convencer a los que asesoran a las empresas de comunicaciones. Entonces, pero a medida que avancen las investigaciones, confiamos que hayan instrumentos que permitan medir directamente esta incidencia. Y de hecho los hay porque tenemos, por ejemplo, los médicos naturistas que siguen lo que se llama medicina germana o alemana. Ellos utilizan unos aparatos que se llaman de bioimpedancia. Y dentro de todo lo que se estudia en el cuerpo humano queda registrado la influencia de las radiaciones telúricas y de la contaminación electromagnética. Entonces, estos aparatos permiten, estudiando el cuerpo, ver el registro de cómo influye en el cuerpo y en cada órgano, porque la bioimpedancia justamente lo que dice es que cada órgano tiene una impedancia y una frecuencia de resonancia distinta. Y bueno, relacionado con eso está el tipo de malestar, es decir, un cruce de Harman produce un malestar agudo, es decir, uno está 4 o 6 horas en un punto y ya empieza a sentirse mal. Algunas personas sensibles ya, si el cruce es fuerte, pueden llegar a sentirse mal en el momento. Los niños lo sienten inmediatamente. Por ejemplo, si ustedes alrededor de la mesa donde habitualmente comen, tienen un niño que en vez de sentarse a comer anda dando vueltas por ahí, es que el lugar que ustedes le asignaron no es un lugar correcto. Entonces lo que hace el niño es salir huyendo. Lo que pasa es que con el tiempo los padres nos adoctrinaron a todos, porque esta percepción intuitiva del lugar se va perdiendo justamente cuando la sociedad impone sus valores, por decir así. Entonces, lo que habitualmente dicen a los niños es: se sienta allí hasta que termina de comer y no se mueve de su lugar. Y lo mismo hacen las maestras en las escuelas, que les dicen: usted se queda sentado ahí, se su asiento y no se mueve. Entonces, toda esa percepción que tienen internamente, que es orgánica, los niños aprenden a bloquearla. Esa información va al hipotálamo, que es un sector del cerebro, la central conmutadora, y bueno, y termina siendo bloqueada. Entonces después tenemos que venir a darles cursos de radiestesia para que aprendan a desbloquear esa sensibilidad. Y el cruce de líneas de Curry favorece los malestares crónicos, por ejemplo, las alergias, las cefaleas, los escozores, incluso hasta llegar a enfermedades graves como el vitiligo, donde disparan ciertos componentes de lo que ahora se llaman enfermedades autoinmunes. ¿Hay una forma científica de evaluar el lugar? Sí, hay una forma, como decíamos antes, los instrumentos nos permiten detectar, los instrumentos electrónicos, los puntos fuertes, es decir, los puntos donde hay cruces fuertes, de 3 para arriba, pero no nos permiten detectar las líneas como lo permite la radiestesia, que es lo que vamos a ver después. Entonces, no hay una medición directa que satisfaga la ciencia, pero sí hay una medición indirecta. O sea, es a través de lo que se llama biosensores, estudiando las plantas, como vimos, estudiando los animales, la conducta de los animales y estudiando los seres humanos, podemos saber que un lugar los está influyendo mayormente. Yo ahora no lo iba a traer y al final no lo traje. Bueno, si alguno de Claudio, ustedes tiene un... Sí, una sí, se las pregunta. traigo. Este tema de las líneas de Harman y Curry son algo que la ciencia tradicional, por así decirlo, no lo aceptan o no lo toman en cuenta. No lo aceptan. No lo acepta salvo que sean, ojo, hay científicos y hay científicos, es decir, como vamos a ver, tenemos científicos de alto nivel, como les decía, en Rusia, en Francia, en Italia y en Brasil y en Cuba, hay universidades que dan clases
de esto, es decir, que tienen cursos. Entonces, bueno, todo depende del nivel científico. Ahora, a nivel académico, si uno manda una nota hablando de líneas de Harman y Curry, salvo que uno presente un informe donde estén como un elemento accesorio, por ejemplo, la revista Nature o Scientific American, no te la van a aceptar la nota. ¿Sí? Pero bueno, hay formas indirectas. De hecho, por ejemplo, mucho más abstracto que esto es lo que vamos a ver dentro de un rato, que es el tema de las líneas Ley, que son líneas que son geodésicas sobre la superficie del planeta que conectan sitios sagrados, y sin embargo hay estudios muy interesantes y sí han sido publicados en la revista Nature, y está, la que sí puede aceptar esto es la francesa, ahora no me acuerdo, La Recherche, esa es la revista. Publicó varios artículos sobre radiestesia, varios artículos sobre las líneas de Harman y Curry, y por supuesto, hay países como Alemania donde está incorporado. En Suiza, por ejemplo, si uno hace un estudio geobiológico antes de sacar un seguro, les descuentan el 10% de la prima como premio. Así que bueno, hay de todo, pero en general, si ustedes van a una universidad, les van a poner cara fea. Salvo que encuentren a alguien con la mente abierta. Entonces, les decía, pero ustedes pueden hacer la prueba justamente si tienen un reloj inteligente. ¿Sí? Si tienen los relojes inteligentes, como ustedes saben, están conectados por vía Bluetooth con el teléfono celular. Pero los relojes inteligentes tienen también una serie de sensores que se usan habitualmente cuando uno hace ejercicio y que no necesariamente tiene que estar conectado vía Bluetooth. Entonces yo tengo mi reloj inteligente, lo tengo desconectado del celular, es decir, uso los biosensores que tiene el propio aparato. Entonces el aparato les va a informar la temperatura, el ritmo cardíaco, la oxigenación y la presión sanguínea. ¿Sí? Entonces tenemos 4 parámetros que les va a dar. Si ustedes hacen la prueba y, por ejemplo, se ubican en un lugar de la habitación y toman esos 4 parámetros y los anotan, y a los 10 minutos se corren y van a otro lugar, esperando que se normalice el cuerpo, se relajan y vuelven a tomar los parámetros, les va a dar completamente distinto. De esa manera ustedes pueden comprobar que el lugar afecta al ritmo cardíaco, afecta al nivel de oxígeno, afecta la presión sanguínea y, por supuesto, afecta a otros parámetros que tienen que ver con el electroencefalograma. ¿Sí? En este caso, en geobiología, cuando queremos demostrarle algo a los científicos, se usa lo que se llama un georritmograma. Este georritmograma lo que hace es medir la resistencia eléctrica de la piel. ¿Sí? Entonces, bueno, se ubica una persona en un lugar que previamente por radiestesia se haya considerado un lugar favorable y se ve que la resistencia eléctrica de la piel, que es directamente proporcional a las defensas que el organismo tiene, está en un nivel que oscila como todo en el cuerpo, oscila, pero se mantiene en un promedio estable. Si uno pone a esa persona en un lugar alterado, lo que nosotros llamamos un cruce geopatógeno, entonces el cuerpo, en primer lugar, salta el valor de resistencia eléctrica, trata de defenderse, vuelve a bajar, vuelve a subir, pero nunca vuelve a alcanzar el nivel de equilibrio que hubiera tenido en un lugar favorable. Entonces, eso nos da la pauta. Hay otras mediciones muy interesantes hechas por médicos científicos, por ejemplo, sobre la velocidad de coagulación de la sangre, ¿no? Lo que se llama un coagulograma. Entonces, en un mismo laboratorio, hacer un coagulograma sobre un lugar favorable da valores distintos que sobre una zona geopatógena. Entonces, nosotros venimos advirtiendo que los resultados de un análisis, que puede ser de sangre, un análisis de orina, de lo que sea, son relativos porque depende de dónde estaban los instrumentos. Entonces, lo que siempre hay que tener la pauta es que si uno tiene un diagnóstico adverso de una enfermedad grave, por favor, háganse el análisis en otro lugar. Corrobórenlo con otro lugar, porque no saben si el diagnóstico es correcto o incluso los aparatos pueden estar siendo alterados. Una balanza electrónica también, si tienen una balanza electrónica, ponen un peso de, no sé, 10 gramos, ¿sí? De las balanzas que habitualmente usan, por ejemplo, los que compran oro, y les da 10 gramos, 0,03,
lo corren del lugar y les puede dar 10 gramos 0,5. Entonces, no es que aumenta el peso. Bueno, también en geobiología solemos medir el campo gravitatorio, pero en este caso está influyendo sobre el aparato electrónico. Bueno, aquí tiene un ejemplo de un estudio completo que hemos hecho en un lugar de las montañas de Córdoba, en Argentina, donde el terreno estaba desnudo, así que se podía medir todo. Entonces se ubicó el mejor lugar siguiendo las pautas del Feng Shui andino, por decir así, y el lugar para la casa de huéspedes también. Se localizó en primer lugar una falla geológica, dos venas de agua, y eso nos sirvió, más las redes de Harman y de Curry, para poder proponer dónde ubicar las casas, ¿sí? Orientación de acuerdo a la bioclimática, etcétera, estudiar cómo funcionan los vientos y las lluvias en el lugar, bueno, todo lo que se podía hacer para hacer las cosas correctamente. Pero no siempre uno puede hacer un estudio previo del terreno. Claudio, esas mediciones se lo usaron con radiestesia. En parte con radiestesia y en parte con instrumentos electrónicos. Particularmente, a ver, a mí me gusta, este es un magnetómetro. ¿Ven? Por ejemplo, aquí está midiendo campo eléctrico natural y, y capta el mío también, el del cuerpo también. Entonces, lo que hago yo es cuando todo esto se vuelca en planos, en mapas, en una escala certera, después, si se puede, se vuelca en un programa CAD, y ubicamos en primer lugar donde nos dieron a nosotros las líneas por radiestesia. Lo ideal siempre es hacer radiestesia de A2, porque de esa manera disminuimos la posibilidad de error a la mitad. Y por otro lado, con el magnetómetro marco los puntos, se marcan como si fuera, le ponemos el letrerito anomalía magnética, ¿sí? Y habitualmente acá van a ver unas letras. Ahora usamos el celular, antes usábamos un GPS de tipo náutico o de andinismo. Entonces marcábamos los puntos y donde nos daban las anomalías magnéticas. Y por lo general coinciden las anomalías magnéticas, por ejemplo, con un cruce de venas de agua, o con un cruce fuerte de líneas anchas de Curry, o con un cruce de fallas geológicas. Entonces, marcados esos puntos, podemos corregir la grilla, en primer lugar, cotejar las mediciones de los dos radiestesistas, y en base a eso obtener la mejor disposición. Sí, Byron, ahora al final vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? con respecto a las mediciones. Esta es una medición de un hotel, previo a un hotel. Bueno, el proyecto ya estaba, pero bueno, lo que se trató es de evaluar. A veces, si llegamos a tiempo, el proyecto se puede correr, porque con correr la ubicación de la casa, nosotros le llamamos implantación, la implantación del proyecto en el terreno, correrlo 20, 30 centímetros a veces sirve para, por ejemplo, aquí hay un cruce en la almohada, es decir, así, de donde estaba proyectado poner la cama en la almohada. Si yo esto lo puedo correr 30 centímetros más hacia la izquierda, bueno, entonces ya no hay cruces sobre esa cama. Pero bueno, no siempre se pueden hacer esos cambios, entonces hay que tener alternativas. Claudio, en ese ejemplo Sí. tenemos el cruce de Harman y el cruce Curry, ¿verdad? Hay doble Harman entre las dos personas, entre las dos camas. Hay un cruce de Curry con Harman a los pies de la cama. Y, por ejemplo, aquí hay un cruce muy fuerte hacia abajo, donde se cruzan dos líneas de Curry y dos líneas de Harman, es decir, un cruce cuádruple. ¿Y cuál de esas se debería priorizar o cuál se debería tener en cuenta? En primer lugar, porque ahora la vamos a ver, nosotros tenemos métodos. Uno de ellos lo descubrió justamente Consuelo Ardila. Tenemos métodos para suavizar las radiaciones. No las neutralizamos ni las corremos, pero sí las podemos suavizar. Entonces, por ejemplo, un cruce doble pasa a ser como una línea.
en cuanto a la influencia del lugar. Si tuviéramos un gráfico, tendríamos un pico en el medio, entonces lo que se hace es suavizar, se vuelve como una campana ese gráfico Ok, de la radiación. Si tenemos un cruce triple, va a ser como un doble. Si tenemos un cruce cuádruple, va a ser como un triple. O sea, lo baja como un punto, por decir así. Entonces, a nosotros nos preocupan los cruces de triple para arriba. ya. Esos ya no los podemos neutralizar. Los dobles, sí. Ok, y desde la perspectiva del planeta, estas redes, ¿qué función tienen? Lo vamos a ver, son como los meridianos de acupuntura de, Ok, de la Tierra. Equilibran las fuerzas que provienen del centro de la Tierra, el campo magnético, con las fuerzas cósmicas. ok, Bueno, pasamos al tema de radiestesia. ¿Cómo se miden estas cosas? Recién hablamos de la posibilidad de utilizar aparatos electrónicos. En algunos sitios se han hecho experiencias muy interesantes con cámara infrarroja, porque justamente los puntos que vimos que son de descarga, los puntos donde el campo magnético es más bajo, por ejemplo, la nieve se derrite más lentamente. Entonces quedan estos manchones en lugares donde no hay sombra, donde no hay otra explicación para que quede el manchón de nieve, que ese lugar frío está producido por un punto de descarga o un punto sustractivo, como le decimos. Y a la inversa, hay puntos que son fuertes donde hay mayor temperatura. De hecho, nosotros hemos estudiado varios casos de incendios espontáneos. De hecho, uno de ellos hicimos la predicción, ¿no? En una pinturería fuimos al depósito y marcamos un punto fuerte donde el cruce de líneas producía un campo magnético fuerte. Y nosotros dijimos, ojo, no dejen aquí nada combustible porque se puede producir una autocombustión. Y bueno, dicho y hecho, al año sucedió, unos empleados habían dejado en un barril, en un tacho, habían dejado estopa embebida en aguarrás. Y bueno, hizo autocombustión, empezó a levantar temperatura, se prendió fuego. Bueno, por suerte no pasó a mayores, pero nos llamaron por teléfono para decirnos exactamente donde ustedes habían marcado se produjo un incendio. Claudio, Sí, ¿existe alguna relación entre la temperatura del cruce? O sea, para los que sean temperatura caliente, ¿es cruce Harman o Curry o no tiene alguna explicación? hay que verlo, son fenómenos complejos, es decir, estamos hablando de lo que en ciencia se llaman fenómenos emergentes. Cuando uno tiene muchas variables que suman en un punto, el resultado, por eso nosotros decimos, hay que medir y medir y medir, no se puede especular. En el tema de contaminación electromagnética también pasa, ¿no? Yo tengo amigos que son ingenieros electricistas, y dicen, no, porque el cálculo, que el cálculo amperométrico, que esto y que lo otro, y le decimos, ¿fuiste al lugar? ¿Mediste? Y cuando va al lugar, los valores le dan distintos que sus cálculos, que sus fórmulas. ¿Por qué? Porque hay factores complejos, es lo mismo que la salud, no hay una linealidad. Lo que buscan las ciencias duras es una linealidad en la causalidad para poder aceptar las cosas. Y los fenómenos complejos no lo permiten. Entonces, bueno, por eso uno de ellos es el de la radiestesia, de la rhabdomancia, que es milenaria, es decir, el ser humano siempre ha tenido una sensibilidad a la configuración de las radiaciones telúricas en el suelo. A la izquierda, por ejemplo, vemos un grabado que si bien es del 1600, ya los romanos lo practicaban, que es el arte de la rhabdomancia. En aquella época se consideraba una mancia, es decir, por ejemplo, el rhabdomante en inglés se le decía diviner, es decir, el adivino, y adivino viene de los dioses, ¿no? Y bueno, el rabdomante significa el que practica la magia de la varita. Rabdo es varita y mancia es magia. Entonces, ¿qué se hacía antiguamente? Y todavía en las zonas rurales de todo el mundo se practica, se saca de los árboles telúricos por lo general. Fíjense que este es idéntico a la foto que les mostré donde estaba yo al lado de un hormiguero. Y habitualmente en Argentina usamos varas de sauce y se busca una horquilla, es decir, un punto donde se trace como una Y y se agarran los dos. Bueno, aquí les muestro, después les voy a mostrar más cerca. Este está hecho con una, con una varilla de teflón.
a falta de un sauce cerca, usamos una varilla de teflón. Y uno lo agarra desde de los dos puntos y va caminando, y el extremo en el cual se unen se mueve. Entonces, claro, los rabdomantes no tenían información científica y pensaban que había una fuerza mágica que hacía mover esta vara de madera, estas ramas. Y de hecho era el único tema que se usaba para poder localizar las vetas de metales, o las venas de agua para poder hacer una perforación, poder hacer un pozo y sacar agua. Entonces, era el único método de detección, así que era ciencia para el siglo XVII. Y se siguió practicando y se sigue practicando actualmente. En Estados Unidos, cuando uno contrata una empresa de búsqueda de agua, van a ver que tiene una serie de graduaciones. Empieza desde prospección satelital y después va bajando de acuerdo a los instrumentos electrónicos, prospección del suelo por radar, por impulso eléctrico, por microsismos, y abajo de todo dice dowsing. ¿Qué significa eso? Que cuando falla todo, sacan las varillas y empiezan a medir con radiestesia. Bueno, escuelas de radiestesia y clubes de radiestesia ha habido mucho en el siglo XIX, estaba muy difundido. Entonces, ahí empezaron los estudios científicos estadísticos relacionados con los lugares sagrados, por ejemplo. Entonces, el tema es que no había una explicación. Mucha gente pensaba que esto era un don de los dioses y que poca gente lo tenía. Y a veces el propio Rabdomante, o Saurí, que es el nombre que se le daba en el mundo árabe, el propio Saurí era el que trataba de difundir que era algo exclusivo, que era un don dado de Dios, que había pocas personas en el mundo que lo podían practicar. Pero, llegada la década del 60, aparece uno de estos científicos con la mente abierta, un físico en Francia, Yves Rocard, es el padre de la bomba atómica francesa, paradójicamente, pero bueno, Yves Rocard dice, doy fe que estadísticamente la rabdomancia acierta a los lugares y en las cosas que quiere buscar. Entonces él pidió permiso en la universidad, creo que era la Universidad de París, para usar el campus para sus experiencias. Entonces, lo que hizo fue enterrar una barra de metal en el campus, y esperó unos meses a que se cubriera de pasto nuevamente. Entonces, llamó a los mejores radiestesistas que había en la zona de París, y los hizo caminar por el campus diciéndoles: ustedes ubíquenme una barra de metal que está enterrada. Y encontró que la mayoría de los rabdomantes que usaban la varita se les inclinaba hacia abajo justamente sobre ese punto. Entonces, todo esto lo fue capturando en aquella época con una cámara estroboscópica, es decir, estaba bien graficado. Lo siguiente, le sacó la varilla y los hizo caminar sobre esos puntos. Y encontró con que había una pérdida de equilibrio, es decir, el cuerpo ya no, en presencia de esta anomalía magnética, ya no mantenía su verticalidad. Otra cosa que hizo es darles las varillas a sus propios alumnos y hacer toda una estadística con voluntarios, ¿no? Entonces, bueno, de ahí descubrió que el 90% de las personas, ahora ya está corroborado por las neurociencias, tenemos magnetosensibilidad. Es decir, lo que se ha descubierto es que el ser humano es sensible a las alteraciones del campo magnético natural. Eso sí, la ciencia lo admite plenamente. Entonces, en su momento, estamos hablando de década del 80. O sea, él empezó a hacer los estudios en la década del 60, escribió un libro excelente, científico, sobre la radiestesia, y en la década del 80 ya terminó sus estudios, y cuando trata de interpretar cuál era la causa, él piensa que era que los campos magnéticos influían sobre los líquidos del oído interno, que son los reguladores del equilibrio. Pero no estaba muy contento con la explicación. Entonces, simultáneamente en Estados Unidos, unos científicos habían licuado cerebros humanos, y de autopsia, por supuesto, ¿no? Y el producto, ese líquido del licuado, le habían puesto dos magnetos muy potentes, y descubrieron que se pegaban partículas a uno y otro lado del magneto.
con lo cual se comprobó lo que ahora llamamos biosíntesis de la magnetita. O sea, el cerebro y distintos lugares del cuerpo, especialmente donde los nervios se juntan con los músculos, tenemos partículas de magnetita, que el cuerpo lo extrae de los alimentos. O sea, la magnetita está naturalmente, forman parte de lo que hablábamos de las rocas ferromagnéticas. Entonces el cuerpo sintetiza la magnetita y la lleva a estos puntos. La magnetita, que es la piedra imán, básicamente. Como ustedes saben, las pequeñas partículas de magnetita van a formar como agujas porque se van a pegar unas a otras de acuerdo a su polaridad y van a terminar siendo como agujas de brújula de apenas unos nanómetros de largo, pero que son muy sensibles a los campos electromagnéticos, naturales o artificiales. Y esa información se la transmiten al sistema muscular y por el otro lado, por el sistema nervioso, llegan a nivel del hipotálamo. Entonces, estaba comprobado a través de estas investigaciones en Estados Unidos este efecto, como decimos, es un efecto indirecto de la presencia, de la capacidad que tiene el ser humano de percibir estos campos magnéticos. Hace poco dieron incluso un documental donde se ponían a personas dentro de una jaula de Faraday con los ojos vendados y se les decía que señalen el norte. Y se encontró que un 90% de las personas señalaban correctamente el norte. Entonces, estamos en presencia de estudios que pueden llevar a cosas muy interesantes. Pero Claudio, qué importante esto que tú nos dices, ¿ah? Y fíjate que no habíamos pensado de esa manera. Toma en cuenta que desde anteriormente decían esta habitación o este sitio o este terreno tiene mala energía. Supongo que la gente no sabía explicar eso, ¿no? ¿Cuál? Sí, sí, sí. Bueno, Claro, eso no es sabía, lo que no uno espera. A la ciencia hay que darle tiempo. O sea, yo soy bastante procientífico, pero a su vez soy crítico de la ciencia Pero cerrada. habrá que esto estudiar más y que se enseñe más de esta situación para las construcciones, porque me parece muy importante. Sí, por Imagínate lo supuesto. que tú decías de la salud mental y tanta cosa. Imagínate cómo nos afecta la situación esta. Hay trabajos interesantísimos sobre estos temas, pero bueno, terminan archivados, salvo que se encuentre con alguien sensible. En el caso, por ejemplo, del doctor Marcondes y que el prefecto de Pato Branco le permitió hacer el estudio en toda la ciudad, fue porque justamente la esposa había fallecido por un cáncer y no tenía antecedentes familiares, no había ninguna razón para haber desarrollado ese cáncer. Entonces, justamente el doctor Marcondes, que era uno de los que la atendía, le dice, es el lugar el que se lo produjo. Entonces, a partir de ahí se abrió esa posibilidad. Lamentablemente, a veces hay que llegar a esos casos extremos, ¿no? Bueno, entonces lo que es el biomagnetismo y la biosíntesis de la magnetita ya está admitido a nivel científico. Hay centenares de libros, de artículos que lo demuestran. Primero se encontró en las palomas mensajeras. Por ejemplo, en Australia fue famoso un caso. En Australia suelen hacerse, igual que en Argentina, ¿no? Carreras de palomas mensajeras. ¿Sí? Entonces, son miles de palomas que se llevan a una ciudad lejana y se sueltan para que lleguen a la ciudad originaria. Y en este caso ocurrió que no volvió ninguna. Se perdieron todas. Entonces, bueno, no se sabía qué podía haber pasado. Después se las encontró extraviadísimas y justo en ese momento había una tormenta geomagnética. Había habido una gran explosión solar y la tormenta geomagnética las había despistado, por decir así, había desequilibrado. Hay estudios muy interesantes de imanes que se le han pegado a las pobres palomas y cómo no pueden encontrar su lugar original. Lo mismo con respecto a las abejas. Incluso ustedes habrán oído hablar que últimamente viene disminuyendo la población de abejas en todo el mundo. En parte son los agrotóxicos, pero también la geobiología acusa los campos electromagnéticos artificiales. ¿Por qué? Porque tanto las abejas como las tortugas marinas y los delfines se ha comprobado que siguen líneas que corren en sentido norte-sur, líneas magnéticas que tiene el planeta, que para nosotros son las líneas de Kármán. Pero bueno, los científicos les llaman son líneas
magnéticas fuertes que corren de norte a sur. Bueno, es otra terminología. Y ante la distorsión que producen las fuentes electromagnéticas artificiales, también no vuelven a las colmenas, pierden su camino. Y lo mismo pasa con los delfines y las ballenas. Hay estudios también muy interesantes del varamiento. No sé si ustedes en Ecuador tienen, en Argentina tenemos muchísimo. Se varan las ballenas, se varan los delfines, se varan las toninas, los grandes cetáceos pierden su ruta. La gente va a tratar de desencallarlos y vuelven, como si quisieran suicidarse, vuelven al punto. ¿Pero por qué? Porque desde hace millones de años están acostumbrados a seguir las líneas norte-sur que corren por el fondo del mar. Y resulta que cuando están distorsionadas, ellas dicen, estoy siguiendo la línea, estoy siguiendo la línea, estoy siguiendo la línea. Y sin embargo están yendo hacia la playa o hacia las rocas y terminan destrozadas, porque ellas, es decir, los animales seguían más que nada por instinto. Entonces, hay denuncias con respecto a esto que coinciden los puntos de varamiento de los cetáceos con distorsiones del campo electromagnético producidos por ciertos elementos que ha introducido el hombre. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos una de nuestras playas donde hay muchos varamientos, entra el cable que trae la señal de internet. Es decir, entra por la costa. Entonces ese cable que viene de Estados Unidos tiene por más que esté blindado, tiene un fuerte campo electromagnético porque cada tanto tiene potenciadores de señal. Bueno, ¿qué pasa con un... Perdón, antes les voy a mostrar, después les muestro más en detalle, ¿no? Ahí estoy midiendo un campo donde se va a construir un hotel ecológico y estoy usando lo que se llama una vara Lesher, no sé si le alcanzan a ver, que es la versión nueva de la varilla de ramas de sauce, ¿sí? Tiene igual que la otra, tiene dos sectores cortos y un sector largo. Ese sector largo tiene un cursor, todo esto es metálico, y tiene un cursor que se corre. Entonces el principio de Lesher no solo era radiestesista, sino que fue el que descubrió el principio de las antenas. Entonces las antenas, como vimos, resuenan de acuerdo a las dimensiones y a la longitud de onda de lo que se está midiendo. Entonces hay lo que se llama un reglaje, hay una longitud de onda que corresponde a, por ejemplo, a venas de agua, hay otra que corresponde a líneas de Curry, hay otra que corresponde a metales, hay otra que corresponde a cadáveres, ¿sí? Entonces, esas frecuencias, al correr el cursor, el cuerpo cierra el circuito y la varilla responde mejor a esas frecuencias, resuena mejor a esas frecuencias. A mí me gusta mucho trabajar con esta porque no tengo que concentrarme. Habitualmente cuando uno usa otros métodos de radiestesia, uno tiene que estar concentrado o tener la mente en blanco. Y en esto yo puedo estar hablando, puedo estar haciendo cualquier cosa porque es el cuerpo el que está mandando sobre estos instrumentos. Siempre recuerden, el instrumento de medición es el cuerpo, en el caso de la radiestesia. Varillas, péndulos, como vamos a ver, antena Lesher, demás cosas, lóbulo antena, que es otro sistema más, son simplemente amplificadores de una reacción neuromuscular inconsciente, ¿sí? El cuerpo cambia el tono muscular y esa variación del tono muscular es la que produce que se muevan las varillas en uno u otro sentido o que se altere el movimiento del péndulo. El péndulo es un objeto pesado sostenido de un hilo de una cadena. Entonces, como esto afecta a nivel neuromuscular, a mí me gusta mucho, después se lo muestro más en detalle cuando termine con la presentación. Este es un aparato que se usa habitualmente, es mecánico, no es un aparato electrónico. Que se utiliza en los gimnasios, especialmente donde se practican artes marciales, es un dinamómetro, lo que mide es la fuerza muscular, ¿sí? Yo tengo poquísimo, a ver cuánto tengo. 28 kilos nada más, tenemos alumnos que registran 60. Entonces, esto como mide la fuerza muscular, la prueba que tenemos para el que es desconfiado, especialmente buscamos al más grande y al que se ve que practica deportes. Entonces uno le dice, ¿vos sos muy fuerte? Sí, bueno. Entonces lo ponemos a medir y llega a 80 kilos, por ejemplo, de presión en la mano.
y le elegimos el peor punto. Después de que le dé ese valor, entonces lo llevamos al otro punto y en el otro punto le da 40, le da la mitad. Y no lo puede creer. Entonces es una prueba de mucha gente, muchos que practican también terapia física, usan la prueba del tono muscular para poder evaluar si el lugar es energético o roba energía. ¿Sí? Entonces, fíjense, Claudio, sí. una pregunta. Yo utilizo las barras para, como la que tienes ahí en la presentación. Sí, ¿Hay algún problema de que sea de algún material en específico? Yo uso de cobre. No. Yo uso de bronce y a veces usamos las varillas de soldar bronce, que son de una aleación de bronce y estaño. Perdón, de cobre y estaño. Pero no, porque lo que hacen es amplificar. Otro de nuestro maestro, el ingeniero Guido Basler, él usaba de plástico. Y aquí tengo, estas son mis varillas de viaje, que son más chicas, entonces entran en cualquier valija y son de acero inoxidable. Okay. Eso depende de uno. Tengo estas otras que me las regalaron en Bolivia, que son de cobre, por ejemplo. Y no, son amplificadores del movimiento. Después sí está el tema de con qué uno se siente más identificado, ¿no? Con los péndulos lo vamos a ver, puede ser un péndulo de cristal, de madera, de metal, todo depende de uno. Pero no, los que dicen que tiene que ser determinado, no. Esos son los que creen que hay una fuerza misteriosa que mueve las varillas. No, las varillas las mueve la persona. Lo que pasa es que las mueve sin querer. Uno va tratando de mantener, como este muchacho de la imagen, tratando de mantener las varillas paralelas. Para esto hay que tener un entrenamiento. Nosotros, por ejemplo, nos tomamos 4 años de experiencia antes de salir al público, antes de salir a la clientela, para poder estar seguros de lo que estábamos midiendo y cotejando unos con otros. Y en este caso se le cruzaron las varillas sobre una vena de agua subterránea, ¿sí? Lo interesante es que al no ser las varillas las que miden, ¿qué parte del cuerpo es la que más mide? La columna vertebral. Entonces, justamente en los cursos que nosotros hacemos presenciales, en los talleres de radiestesia, enseñamos a que la gente pueda manejar su ventana de percepción, que su hipotálamo pueda procesar automáticamente esta diferencia de distancia que habitualmente son unos 40 centímetros entre donde se cruzan las varillas y la columna vertebral de uno para corregir eso. ¿Por qué? Porque es muy práctico, por ejemplo, uno no tener que caminar arriba de una cama para poner la columna vertebral arriba de la cama. Entonces uno estira los brazos y las varillas se cruzan. Pero el cerebro automáticamente está compensando esa diferencia y está marcando los puntos. Otro truco que usamos es primero medimos en un sentido y después medimos en el otro. Por eso es muy interesante los talleres de radiestesia. Lamentablemente aquí vamos a hacer ahora una especie de práctica para que ustedes sepan, pero requiere mucho entrenamiento y a su vez muchas precauciones hay que tomar por esto. Bueno, aquí también tenemos otro gráfico de las radiaciones telúricas, comprobado también con un instrumento que mide la diferencia de potencial eléctrico en las manos. Es decir, habitualmente yo lo que hago uso no lo puse ahora, un tester, no sé si ustedes le llaman un tester, es un milivoltímetro, ¿sí? Entonces tengo dos varillas que las saqué de antenas viejas de automóvil y con las dos pincitas que tiene el tester pongo un polo y el otro y lo sostengo con ambas manos. Van a ver que hay una diferencia de potencial eléctrico entre ambas manos, eso está bien. Cuanto mayor es la diferencia, más energía están cargando. Cuanto menor es la diferencia, es energía que están perdiendo. Entonces, también esto sirve para medir, yo lo uso mucho para medir lugares sagrados. O sea, por ejemplo, puede ser una chacana hecha desde hace miles de años. Bueno, entonces, una persona arriba de la chacana y fuera de la chacana, ¿cómo le da? Si se cargó de energía o no se cargó de energía. En general, a esos dispositivos se les llama biómetros, porque lo que miden es la energía vital. Siempre hay una diferencia de potencial.
Eso sí, si lo toman durante mucho tiempo, pasa lo que ya advertían los médicos hindúes cuando hablaban de la fase solar y lunar de la respiración. La polaridad, vieron que también les conté que es probable que la Tierra esté a punto de cambiar de polaridad de los polos, o sea, de polaridad magnética. Bueno, en el cuerpo humano también, cada tantos minutos, por lo general 90 minutos, el cuerpo cambia de polaridad. El lado positivo se convierte en negativo y el negativo se convierte en positivo. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Bueno, por supuesto, uno le da las varillas a los niños y los niños son geniales radiestesistas, porque no están obstruidos, por decir así, perceptualmente. Ellos están abiertos, su cerebro se está formando, su cuerpo se está leyendo a sí mismo y al entorno de una manera totalmente abierta. En cambio, el adulto ya está encapsulado, ya está cristalizado, ya está anquilosado. Y a veces en los cursos, cuando damos estas prácticas y vemos que a alguna persona no hay forma de que se le muevan las varillas, le decimos no odies a las varillas, porque es como que la agarran para que no se muevan, es como que una parte de ellos le dicen, si te moves, me enojo. Habitualmente son personas muy nerviosas y muy, a ver cómo podríamos decir, muy estructuradas, ¿sí? En cambio, bueno, por eso en los talleres hacemos ejercicios de desestructuración, es muy interesante ver el intercambio, primero sin nada de varillas y sin nada de geobiología. Es simplemente medir el campo energético propio y el campo energético del otro. Entonces, ahí es impresionante. Ahí ya se empiezan a desarticular porque en estos ejercicios sienten cosas que nunca habían sentido muchos de ellos, ¿no? Hay personas que incluso se largan a llorar porque estaban cerrados a este universo. Bueno, y aquí tenemos otra de las lindas experiencias en estos talleres presenciales, ¿no? Cuando tenemos varios alumnos juntos y van midiendo por primera vez, esto es en Uruguay, en Sierra de Caracoles, que ahí dimos un seminario, y van y miden las mismas cosas al mismo tiempo, entonces estallan en alegría, se abrazan, porque no lo pueden creer, que las varillas se les mueven en el mismo lugar, entonces gritan y dicen, ¡uh! Se movió en el mismo sitio, y lógico. Así que bueno, muy interesante hacer las experiencias con todos. Habitualmente se llevan estacas y se hace donde midió uno que deje una estaca y viene otro y mide y le dan el mismo lugar y deja la otra estaca, entonces, bueno, o una piedra o lo que sea. Y así vamos marcando todo el terreno. Bueno, aquí estoy con mi socia, aquí pasamos a medir lugares arqueológicos, ¿no? Esto es en Tambo Machay, en las afueras de Cusco, donde hay un manantial, un puquio, donde se bañaba el Inca, y arriba está donde estaban las residencias del Inca. Entonces, bueno, pudimos comprobar que exactamente donde teóricamente dormía el Inca estaba libre de estas líneas, porque los sabios, los Pachapunanchap se llamaban, los sabios que medían los terrenos, sabían cómo usar los materiales, en este caso es andesita, es una piedra muy paramagnética y por lo tanto tienen la posibilidad de dejar las líneas afuera, de distorsionar las líneas. El uso de la piedra, como corresponde, se perdió para la mayoría de las personas. En la Edad Media las piedras no se ponían de cualquier manera. Entonces, muchos lugares se han restaurado de mal manera, porque toda piedra tiene su conformación, esto que decimos, las paramagnéticas tienen sus líneas magnéticas internas. Entonces, el viejo pedrero agarraba una roca y automáticamente sabía, en primer lugar sabía dónde estaba la falla dentro de la roca, de tal manera que le daba un golpe y la roca quedaba perfectamente cortada, como hemos visto nosotros todavía piedreros actuales hacerlo. Y por el otro lado, un buen piedrero sabe de dónde está la cabeza y dónde está el traste de la piedra. Entonces, las piedras, por ejemplo, en lugares donde iban a recibir humedad, se ponían con el traste hacia afuera y la cabeza hacia adentro, y así sucesivamente. Y en lugares donde se quería crear una cadena magnética, se ponía cabeza con traste. Entonces, se creaba toda una línea magnética. Entonces, todo eso se perdió
También está el tema de las redes de cristalización, podían percibir con las manos, como nosotros hemos visto con varios chamanes que trabajan con terapia de rocas, de piedras, litoterapia, y sabían detectar perfectamente las mallas cristalinas, que tiene que ver con la energía de las formas, que vamos a empezar a ver la semana que viene, sin necesidad de usar un microscopio o un interferómetro o un espectrómetro, lo sabían intuitivamente. Aquí también, en el caso de Argentina, esto es un baluarte en una ciudad sagrada que se llamaba de Quilmes, y aquí lo que pudimos comprobar y nos asombró mucho es que los puntos más fuertes, tengan en cuenta que de acuerdo a la configuración donde se cruzan muchas líneas, puede no ser bueno para dormir, pero puede ser bueno para rituales, ¿sí? Porque en esos puntos justamente se produce como una columna de aire ionizado, como decíamos, como pasa en las chimeneas telúricas también, de contacto entre las fuerzas telúricas con las cósmicas. Entonces aquí nosotros llevamos habitualmente, cuando vamos a un lugar arqueológico, varillas de distintos colores para marcar distintas cosas. Entonces, en rojo las de Harman, en amarillo las fallas geológicas y en verde las de Curry. Y aquí se cruzaban todas, y nos daba lo mismo a Lilia, mi socia, con las varillas en L, que se llaman antenas geodinámicas, y la varilla que uso yo, que es la antena de Leger, sobre el punto donde había un mortero. Entonces, en primer lugar, esto era un baluarte defensivo, es decir, que hacía un mortero de piedra en ese lugar, un mortero labrado en la piedra. Y por el otro lado era que hacían todos estos cruces arriba de ese mortero. Bueno, entonces uno empieza a rastrear, a preguntar y tratar de focalizar la causa, porque sirve para eso también la radiestesia, es decir, sirve para consultar con uno mismo qué factores pueden estar jugando en ese sitio. Y nos dio que lo que se molía en ese sitio era cebil. El cebil es un árbol que hay en Argentina, que la semilla molida a nivel impalpable e inhalada es un enteógeno muy fuerte. Entonces, ahí se molía el cebil, y justamente esta conjunción de fuerzas servía para darle más potencia a lo que se estaba preparando. Entonces, esta especie de alquimia era usada para potenciar los efectos de este alucinógeno, por decir así. En Perú le llaman huilca al árbol este, no sé si ustedes lo tienen. Bueno, y aquí estamos en una convención de radiestesistas que hubo mejor dicho, de geobiólogos en Cochabamba. A la izquierda mi socio usando un péndulo, y a la derecha un geobiólogo canadiense que utiliza una varilla. Yo no tengo ninguna de ellas. Lo usan habitualmente los médicos naturistas, que miden los centros de energía del cuerpo. Es como un resorte con un peso en la punta, ¿no? Entonces gira rápidamente cuando encuentra un punto fuerte. Y lo que me encanta es este señor de al lado, que es un aborigen, y que ni siquiera hablaba español, ¿no? O sea, de una etnia bastante cerrada, pero era nuestro guía. Teníamos un acompañante también de la universidad que hablaba quichua, entonces este señor hablaba su lengua original y el quichua. Entonces entendían con quichua. Y nos está mirando como diciendo, hace rato que sabemos eso. Este es un altar en Incayacta. Y nuestro maestro Dios, hay que hacer la reverencia, Mariano Bueno, agricultor orgánico, y nuestro formador, y ahí está usando el lóbulo antena. Por aquí tengo uno, que es especial para medir líneas de Harman y Curry, ¿no? Se le llama lóbulo antena, fue desarrollado por el doctor Harman, se tienen con los dedos estos dos puntos, es muy, muy sensible, hay que tener mucho entrenamiento para que no se mueva para cualquier lado, ¿sí? Pero responde inmediatamente. Bueno, y esta es una medición que hicimos en Ingapirca, ¿sí? En Cañar. Entonces detectamos
que sobre el que se llama el Templo del Sol, había un cruce en uno de los nichos de 2 líneas de Curry, 2 líneas de Harman y una vena de agua, ¿no? La vena de agua conecta 2 niveles distintos del arroyo que pasa al lado del edificio. Entonces, evidentemente, eso fue buscado y, como les digo, esos puntos pueden servir, si bien son malos, por larga permanencia. Es decir, ustedes tengan en cuenta que el lugar sagrado no es para vivir, ¿sí? Los sacerdotes de ninguna religión viven en sus templos, ¿sí? Una cosa es la vivienda y otra cosa es el templo. El templo tiene demasiada energía para el ser humano. Entonces, bueno, para los que tienen dentro de su filosofía, habitualmente las filosofías orientales o las andinas, por ejemplo, saben que estamos constituidos por cuerpos sutiles, por distintos cuerpos sutiles. Entonces, en estos puntos fuertes, los cuerpos sutiles se desprenden unos de otros y, por decir así, como dicen los chicos, uno se vuela rápidamente, sin necesidad de drogarse. Ni siquiera hace falta el Seville para percibir cosas raras en esos lugares. Entonces, evidentemente, los pueblos originarios los podían detectar perfectamente. Aquí la vemos a mi socia midiendo con un péndulo, justamente ahí en Ingapirca. Un trabajo impresionante con las piedras en ese sitio. Lamentablemente no están siendo asesorados por un geobiólogo para la reconstrucción. Bueno, este es otro caso también de estudio de una casa preexistente y bueno, iban a ampliar una habitación. Bueno, pasamos al tema de geopuntura. ¿Qué es geopuntura? Hablábamos recién de las terapias que incluyen temas energéticos, como puede ser el Ayurveda, como puede ser el yoga, como pueden ser la acupuntura china. Bueno, aquí hablamos de acupuntura de la tierra, la geopuntura. Se ha comprobado que se ha utilizado durante miles de años. Entonces, ¿qué hacemos cuando no se puede correr, en este caso un edificio, era un proyecto entre medianeras, entre dos paredes construidas, y no había forma de evitar que estos puntos pudieran alterar, por ejemplo, a los dormitorios de los apartamentos? Entonces, ahí aplicamos en primer lugar la geopuntura que la ven abajo. Ven una masa, un gran martillo y un hierro de obra. O sea, estamos haciendo lo mismo que la acupuntura. Se pone una barra de metal y con un péndulo se va comprobando la profundidad hasta que se nivele el nivel de energía. No sé si ustedes saben, en la acupuntura son distintos niveles subcutáneos, que para la medicina china cada uno tiene una polaridad eléctrica distinta. Entonces, a medida que se conecta a través de una aguja metálica o de la electropuntura, se equilibran entre sí. Entonces, se sedan las que están hiperactivas y se activan las que están demasiado pasivas. Bueno, lo mismo sucede con la geopuntura. Se busca un punto muy fuerte, habitualmente donde se cruzan venas de agua o donde se cruzan muchas líneas, y ahí se clava este hierro, ¿no? Si la casa está construida, hay que avisar porque suceden cosas raras. Entonces, y especialmente si hay animales también, cuando uno hace geopuntura, los animales responden de una manera como violenta. Entonces hay que estar atento a medida que se la hace. Cuando es una vena de agua que atraviesa un edificio, se hace geopuntura antes y después de la vena de agua. Y arriba vemos la implementación que tomamos a partir de los consejos de la arquitecta Ardila, que es poner vidrio molido. O sea, hay un componente electromagnético de las radiaciones telúricas que, por ser similar a la luz, se puede refractar en superficies cristalinas. Entonces, antiguamente se acostumbraba a poner sal gruesa, pero bueno, eso se dejó de lado en primer lugar porque es higroscópica, absorbe la humedad, así que no va a durar mucho. Después, en lugares donde se aplica el hormigón, va a corroer el hormigón, donde hay metal también, entonces se desechó el tema de la sal gruesa. En otros lugares, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, los incas de Cusco hacían traer arena desde la costa para ponerla en la plaza, lo que ahora es la plaza de armas del Cusco, el Huacaypacha.
Pero, ¿por qué era? Porque era una arena especial, con una granulometría especial, donde el grano de arena era casi un cristal de cuarzo. Entonces tenía este efecto de refractar las radiaciones y suavizarlas. En el caso nuestro usamos vidrio molido. ¿Sí? Entonces ahí ven unas botellas, se están moliendo unas botellas y se ponen en los lugares donde podrían estar los dormitorios. Aquí tienen un ejemplo, son dos proyectos en los cuales hemos intervenido, uno de ellos propio. A la derecha vemos que se ha usado un pisón de mano, ¿no? El pisón es ese bulto de cemento que ejerce peso, entonces se tiraron las botellas y después se rompieron. Esto reemplaza las piedras que se usan habitualmente en el contrapiso, así que no va a tener ningún efecto sobre la resistencia, por ejemplo, de una losa del piso o de una capa de cemento. Y en el otro caso se está usando un pisón neumático, ¿no? También están las botellas y se está usando un pisón neumático para producir ese efecto que queremos. Entonces, esto lo que hace, recién hablábamos de que se puede graficar un cruce como un pico de energía en ese punto, lo que hace es lo acampana, lo suaviza. Hay otros métodos que nosotros también hemos usado. Sí, en general Byron se trata de que cubra 1 centímetro y medio de espesor. Sí, sí, depende del vidrio que se esté usando. Por ejemplo, en el lado derecho van a ver, son botellas de Coca-Cola, porque lo que hizo el cliente, nosotros cuando le dijimos que había que hacer esto, se puso a investigar y encontró con que Coca-Cola vendía a muy bajo precio las botellas chiquitas de Coca-Cola falladas, las que habían sido rechazadas en la fábrica de botellas. Entonces compró un bolsón de esas botellas y con eso hizo todos los dormitorios de la casa. Sí, con que cubra 1 centímetro y medio es suficiente. Y les decía que había otros métodos que nosotros también lo hemos aplicado, pero no resultaron tan eficientes como este, porque hay sustancias que por su estructura molecular compleja también pueden refractar estas radiaciones. Algunas plantas las fabrican ellas mismas, hay animales que lo fabrican también. Dentro de los productos de los animales hay dos sustancias que pueden servir. Una es la lanolina, que es la que produce la lana de oveja, por ejemplo, y otra es el propóleo, que lo producen las abejas justamente para poder frenar estas radiaciones. Entonces, hemos hecho experiencias, por ejemplo, de cartón impregnado en una solución alcohólica de propóleo, y otras veces con lanolina directamente. Lo que pasa es que son dos sustancias que suelen manchar, entonces, bueno, hay que ponerlo en un sobre de plástico para que no manche los colchones, si se pone debajo de una cama o algo por el estilo. Pero también tienen la posibilidad de suavizar las radiaciones. En Europa se usa mucho el corcho, los geobiólogos han descubierto que el corcho también suaviza, el corcho en el piso. En nuestros países de Latinoamérica es muy difícil conseguir baldosas de corcho, allá se usa mucho, entonces también por la estructura porosa que tiene el corcho también sirve para refractar estas radiaciones. Ahí ya hablamos de energía de formas. Bueno, y recién preguntaban qué aparatos se pueden tener, perdón, qué aplicaciones se pueden tener en el celular que puedan servir para medir estas cosas. Pero en primer lugar hay que ver qué sensores tienen el celular de ustedes. Entonces hay una app que justamente evalúa qué sensores tiene, que se llama Sensor Sense. Y entonces les va a decir si mide, si tiene acelerómetro, que es esto, que es la aceleración. Hay algunos que aparte del acelerómetro tienen gravímetro. Hay otros que pueden medir campo magnético, hay otros que pueden medir sonido. Lo ideal es saber el rango de sonido que pueden medir. Entonces, bueno, por ejemplo, con un medidor de campo magnético o una brújula que tenga la posibilidad de medir el campo magnético en microteslas, entonces ustedes tienen la posibilidad de evaluar en cada lugar cómo está el campo magnético. Siempre tengan en cuenta que esto es válido solamente a campo traviesa, en campo abierto. ¿Por qué? Porque en sus casas va a medir los campos electromagnéticos artificiales y va a medir también
los elementos metálicos. Hecha esa salvedad, si la casa de ustedes o donde está la cama es de madera, no tiene elementos metálicos y están lejos de toda, una posibilidad, si ustedes quieren hacerlo, es desconectar la electricidad de la casa directamente. Entonces sí, con el celular pueden ir y evaluar cada punto y ver las variaciones que hay del promedio de los 3 ejes, porque no se olviden que al funcionar la brújula, el norte-sur va a tener preponderancia. Entonces hay que hacer el promedio de los 3 ejes, habitualmente lo hacen. Es decir, hay el campo magnético total, van a ver qué dice, el campo magnético total, eso es lo que importa. En este caso, esta brújula, como tiene un nivel, también usa el gravímetro para medir. Entonces me da 2 valores interesantes para hacer estudios, incluso para hacer algún experimento. Me da el campo magnético en microteslas y me da el campo gravitatorio, ¿sí? Que también la presencia, por ejemplo, de fallas geológicas o de venas de agua subterránea o de cavidades como pueden ser cavernas, las registra el gravímetro del celular. Entonces, si me baja, yo sé que tengo algo de menor densidad que el resto del suelo. Si en un punto es más bajo que lo habitual, en G se mide, un G, por ejemplo, es el promedio que da en todo el planeta a nivel del mar. A medida que subimos la montaña, nos va a dar cada vez menos, ¿sí? Entonces, lo ideal es que si ustedes están a 3.000 metros de altura, ahí va a ser un poco menos, va a ser 0,999 el G que van a tener. Pero dentro del movimiento que pueden llegar a hacer en el lugar que están midiendo, les puedes dar menos. Entonces ahí tienen pautas de que puede ser otra cosa. Puede ser una piedra que sea porosa también, pero también está bajando el campo gravimétrico que el cuerpo humano lo percibe. Eso es algo que se minimiza, y salvo estudios científicos de fisiología que miden los parámetros de los sentidos, habitualmente se maneja un promedio de la sensibilidad humana, por ejemplo, cuando se dice desde qué decibeles a qué decibeles percibe el ser humano, bueno, no todos percibimos lo mismo que los colores, lo mismo que los olores. Entonces, campo magnético y campo gravitatorio lo percibimos, si el campo gravitatorio lo detectan los líquidos internos del oído interno. Entonces, bueno, ya saben, si tienen, por eso cuando uno tiene algún problema en el oído interno, suele fallar el equilibrio, ¿sí? Entonces, esto pueden usarlo, ya les digo, una brújula, en el caso, la que yo uso mayormente se llama Total Compass, brújula total también puede estar como brújula total. Entonces, me permite medir eso. Tengan en cuenta algo muy importante. Ojo con las brújulas. Las brújulas miden la declinación magnética, es decir, apuntan hacia el polo norte magnético, por lo tanto varían año a año. No se fíen por ejemplo, ahora en Buenos Aires este año tenemos una desviación de 10 grados, es un montón. Si uno va a hacer, por eso nosotros criticamos el argumento de que el Feng Shui se basa en el campo magnético. No, el Feng Shui no se basa en el campo magnético, porque el campo magnético recién se empezó a aplicar en Feng Shui después del año 1100, cuando se descubrió el principio de la brújula. Pero la brújula, los sabios chinos se dieron cuenta a lo largo de los siglos que variaba el norte magnético. Entonces, no es para fiarse. Y si se va a comprar una brújula, que también se puede usar como un magnetómetro, porque ustedes pueden mover la brújula por toda la habitación y van a ver que marca un norte distinto. Lo ideal para usarlas en geobiología son estas, que son las transparentes de acrílico. Después les explico un poquito más el tema. Pero son las que se usan habitualmente de camping, y que tengan líquido adentro, no las de aire. Bueno, otros detectores que pueden usar son cuando tiene lo que se llama un vibrómetro. Si el celular de ustedes tiene un vibrómetro, todo esto es porque se usa para los jueguitos. Impresionante, pero se usa justamente para que el aparato, cuando se usa en los videojuegos, detecte el más mínimo movimiento del cuerpo. Entonces es muy interesante. Pero bueno, se puede usar para detectar actividad sísmica, por ejemplo, un vibrómetro.
Es directamente un sismógrafo. Fíjense esta aplicación donde califica incluso lo que se está midiendo. Y el medidor de infrasonidos también es muy interesante para analizar lugares sagrados, porque una de las cosas que se descubrió en Europa es que los menires, por ejemplo, cuando empiezan a recibir los primeros rayos del sol de la mañana, empiezan a vibrar y empiezan a emitir infrasonidos, que nosotros no los escuchamos, pero, por ejemplo, los animales sí. Entonces, fíjense toda esta ciencia intuitiva que se ha perdido. Bueno, aquí tenemos, yo lo llamé prospección en sitios de poder, 2 lugares de Uruguay que ahí fuimos convocados por la Secretaría de Turismo de Uruguay para analizar lugares sagrados, porque ya habían venido especialistas en construcciones megalíticas de Europa, pero no habían aplicado la geobiología. Entonces nos convocaron a nosotros, fuimos a distintos de estos lugares para poder evaluar. A la derecha, bueno, es un lugar megalítico, lo que nosotros llamamos un cofre lítico, con grandes piedras, y bueno, ahí vimos uno de los aparatos, es el que les mostré recién, un magnetómetro, y el otro es un contador Geiger para medir la radiactividad. El tubito este negro es el probador del magnetómetro. Y con las varillas, bueno, marcamos todo lo que se cruzaba ahí, que se cruzaba de todo. Una falla geológica, una vena de agua, 2 líneas de Curry, una de Harman. Entonces, sí, Byron, de hecho, el maestro nuestro, Mariano Bueno, se dedica especialmente a los efectos de la geobiología sobre los campos de cultivo y sobre los frutales. Es muy, muy interesante todas sus investigaciones. Y a la izquierda vemos un lugar en las sierras donde ya nos habían dicho que solían caer rayos y que a su vez era un lugar sagrado de los charrúas. Los charrúas es una cultura milenaria que ocupaba Uruguay hasta que fueron casi exterminados en el siglo XIX, fines del siglo XIX. Bueno, subimos a ese lugar y es el punto más fuerte que nos dio de radiactividad natural. O sea, evidentemente hay una beta de uranio que aflora en ese punto, y estas características de ionización que produce el uranio en ese lugar está acentuada porque los indígenas fueron llevando piedras, no vimos ninguna beta ahí de cuarzo, fueron llevando piedras de cuarzo desde otras zonas aledañas. Así que evidentemente sabían, esto que decimos que es una tecnología, cómo potenciar el efecto de carga iónica, incluso para atraer más los rayos. Primero habrán observado que caían los rayos y después cómo potenciarlos, ¿no? Les recuerdo que, por ejemplo, en el mundo andino se utiliza, por ejemplo, se dejan objetos sagrados, puede ser una cerámica, en un punto donde saben que ellos caen rayos, cae el rayo y lo cristaliza. Y ese objeto se considera una piedra del rayo o una piedra del poder. Bueno, para eso tenemos que abrir la cabeza y empezar a considerar que el ser humano es una máquina bioenergética, ¿sí? Entonces hablábamos de las consideraciones de los chinos, de los meridianos de acupuntura y de los puntos de acupuntura, de los indios de la India, indios de la India, del tema de los chakras y de los nadis, que también son parecidos a los meridianos de acupuntura, y nuestros pueblos andinos que nos hablan de chumpis, cinturones que tenemos energéticos en el cuerpo invisibles, de chaupis, que son grandes centros de energía, y de ñauis, que son como ojos, que son puntos secundarios que tenemos, por ejemplo, en las palmas de las manos, en los codos, en distintos lugares del cuerpo. Y seques, que son las líneas que se ven en el paisaje, líneas de energía que ellos detectaban en el paisaje, y también las tenemos en el cuerpo. O sea, lo que está en la naturaleza está en el cuerpo. Entonces, a la izquierda vemos lo que se busca, un equilibrio de fuerzas cósmicas con fuerzas telúricas. Esas prácticas se llaman cosmotelurismo, ¿no? De cosmos y de telurismo, de lo telúrico. Y entonces, desde el punto de vista andino, nos lleva a equilibrar en el Caipacha, en el aquí y ahora, que se focaliza en lo que los japoneses llaman el hara o chakra solar, en el Cusco de nuestro cuerpo, equilibrar ahí en ese punto las fuerzas que vienen del Hanapacha, mundo superior, y del Ukupacha, del mundo de abajo. Nuestro planeta también tiene sus chumpis, sus chaupis, sus ñauis y sus seques, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, hecha la distinción entre
Pachamama, que es la madre cósmica, la naturaleza, con la Alpamama, que es nuestro planeta, especialmente la superficie de nuestro planeta, hay líneas que unen centros de energía alrededor del mundo. Muchos de ellos coinciden con sitios sagrados y otros coinciden con sitios naturales o sitios de actividad sísmica muy fuerte. Claudio, ¿hay alguna página web donde podamos ver estas líneas? No sé ahora, hace tiempo que no rastreo esa información por internet, porque el tema es que mucha gente que hacen otras cosas, como por ejemplo los que hacen psicogeometría, se metieron con el tema de geobiología y empezaron a cometer errores muy grandes. Entonces empezaron a difundir cosas y con esto de que los que están todo el día prendidos de Instagram, especialmente los millennials, creen todo lo que viene de ahí, entonces están creando una confusión. Entonces preferí no ver esas cosas, ¿no? Pero rastreo a ver qué hay de seriedad ahora. Antes uno buscaba directamente Earth Grids. Grids son las grillas planetarias. Entonces, Earth de tierra y grids. Entonces uno busca Earth Grid y ahí vienen, no es por despreciar, ¿no? Pero por lo general las cosas que vienen del mundo anglosajón suelen ser más serias. Eso es porque nuestros países latinoamericanos son muy atraídos por lo mágico, ¿sí? Entonces, por lo general, las cosas de Brasil, de Chile, de Argentina, de ustedes, de Perú, suelen mezclar las cosas y hacerlas mezcladas con supersticiones, entonces es como que desvirtúan los otros estudios. Entonces, bueno, fíjense EarthGrid a ver qué pueden encontrar. De hecho, hay una aplicación que es la que yo usé para esta imagen, que es una capa de Google Earth. Entonces, igual, como les digo, se metieron los de geometría sagrada y aplicaron la geometría rajatabla y cometieron errores, les digo, porque la Tierra no es esférica. No sé si ustedes saben, la Tierra es un geoide. ¿Sí? A ustedes les enseñaron a lo sumo que es más achatada en los dos polos. Bueno, es más achatada en el polo sur que en el polo norte. Y a su vez tiene como abollones en ciertos lugares y tiene salientes en otros lugares. Entonces, eso hace que estos centros no estén geométricamente exactamente en el lugar. A veces hay desplazamientos de 200 o 300 kilómetros. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hablábamos de esta tecnología que llamamos cosmotelurismo y podemos remontarnos hasta el Neolítico, 5000 años antes de Cristo, en Francia, por ejemplo, alineaciones de menires. Lo que se ha descubierto cuando se ha superpuesto la ubicación de estos menires, por ejemplo, estos son los menires de Ack, con las líneas medidas por magnetómetro, que están corrigiendo por el magnetismo de estas rocas son paramagnéticas, están corrigiendo la grilla en puntos que había fuertes anomalías magnéticas, y que esas anomalías magnéticas influyen sobre la fertilidad del suelo. Entonces hay dos fenómenos que se han estudiado en Francia, y es de agricultores que han tenido estas piedras en sus campos, y como les molestaba para pasar el tractor, las han sacado. Y automáticamente, por ejemplo, perdió la fertilidad del terreno porque ya no había un equilibrio entre, por ejemplo, el nitrógeno del aire y las bacterias que tiene que haber en la superficie del suelo. Entonces, esos terrenos se desertificaron directamente porque quitaron justamente los elementos de litopuntura. Esto es geopuntura hecha con piedras que le llamamos litopuntura. Otro caso también es otra persona que tenía un lugar turístico, que tenía una playa en el noreste de Francia, perdón, en el noroeste de Francia, en el noreste no hay playas, salvo que sea sobre el Rin, pero le molestaba porque había una línea de menires que terminaba en el agua. No sé si ustedes saben, los menires europeos entran al agua y siguen. Es decir, son de una época de la época de las glaciaciones, donde el nivel del agua era decenas de metros más bajo. Bueno, la cuestión es que a este hombre le molestaba uno de estos menires en la playa y lo retiró. Estos menires pesan varias toneladas. Y al retirarlo, la playa empezó a perderse. Es decir, las marejadas vinieron y se llevaron la arena. Y se perdió la playa directamente. Quiere decir que estos menires estaban ejerciendo un efecto electrostático sobre los granos de arena. Estaban consolidando los granos de arena de la playa.
retirado este artefacto, porque ya tenemos que empezar a hablar de tecnología, no tecnología como la nuestra, que son aparatos muy frágiles, sino tecnología contundente, de conocer las fuerzas sutiles de la naturaleza. Bueno, justamente en Quito también, un colega nuestro, Marco Pogarnik, practicó la litopuntura, es decir, estableció las anomalías magnéticas que había en la ciudad de Quito para restablecer un ley que atraviesa el eje de Quito. Y para eso utilizó piedra traída del Pichincha, tallada con motivos geométricos que tienen que ver con energía de las formas, como vamos a ver en las próximas clases, y cada una tiene una energía distinta y con una disposición distinta en el lugar exacto donde él lo puso. Ahora bien, con el tiempo, tengo entendido que algunas desaparecieron, otras se volvieron a poner, pero no están colocadas mirando hacia donde corresponde. Y por supuesto, cuando él hizo esto, todavía no estaba trazado el metro. Así que, por lo tanto, la energética del lugar cambió completamente. Entonces, toda la armonización que él pretendió hacer no se está cumpliendo. Aquí tienen el estudio de dónde están ubicados los menires. Huancas, en quichua sería Huanca el nombre. Huaca es un lugar sagrado y Huanca es una piedra ubicada por geopuntura. Este es el estudio que hicimos. Eso lo realizó con la radiestesia de los puntos de la red Harman y Curry. Sí, sí, con radiestesia y con sensibilidad. Él tiene una hija que es muy intuitiva y percibe las cosas directamente. De hecho, los diagramas que él utilizó, que se llaman cosmogramas, los canalizó la niña, es decir, los dibujó la niña y los talló. Bueno, esta es la medición que hicimos en la Catedral Vieja de Cuenca, donde descubrimos que los puntos no estaban donde está ahora el altar. Como ustedes saben, la Catedral Vieja de Cuenca, o si no saben, se los explico, fue desacralizada, es decir, ya no es más la catedral, hay una catedral nueva, y esta catedral se usa para conciertos, para encuentros sociales, para turismo, pero no se hacen rituales. Entonces nos dio este cruce delante donde está lo que sería el altar. Y bueno, después nos explicaron que ahí estaba antes el altar. Antes de ser desacralizada, el altar original estaba ahí. Lo que pasa es que ahora se dejó el lugar para que estén el cantante o las orquestas, entonces se corrió el altar original. Pero como ustedes ven, los lugares sagrados, una vez más, no son lugares para ir a dormir, por ejemplo. Entonces, salvo que sea un lugar que se llaman de incubación de sueños. Pero aquí vemos que hay un cruce de Harman con un cruce de Curry y una vena de agua. Y por lo general los altares eran de piedra y eran de piedras o paramagnéticas o piedras radiactivas directamente. Y esto los sacerdotes lo sabían, de hecho hay muchos radiestesistas que son sacerdotes. En Argentina, por ejemplo, ya falleció, teníamos al padre Gerula, que era un gran radiestesista. Ortodoxo griego. Y nosotros, siguiendo la vena de agua, encontramos que en el parque que está al lado de la Catedral Vieja, entre la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, el Parque Calderón, si uno sigue la vena de agua, que aquí se las dibujé en celeste, los árboles están retorcidos e inclinados huyendo de la vena de agua, justamente. Así que esto, para los que sean de Cuenca, pueden ir a visualizarlo. Incluso el de la izquierda, está retorcido en espiral. O sea, obedeció a las variaciones de la emisión de la vena de agua. Porque la vena de agua a veces puede llevar poca fuerza, es igual que un río. Poco caudal, menos caudal, más salinidad, menos salinidad. Y esto también lo encontramos en la plaza central, que no me acuerdo el nombre, de Ibarra, donde aquí ven la alineación. Dos árboles también, como los anteriores, están siguiendo una línea, evidentemente están huyendo, entre comillas, de una vena de agua subterránea. Y si ustedes alcanzan a notar, también hay variación en el color del césped, del pasto. Y también a los pies de ambos árboles hay hormigueros, así que tenemos varias cosas que nos lo comprueban. Este es un estudio del ingeniero Basler en Tiwanaku y en Machu Picchu, ¿no?
cómo se cruzan, y medición de radiactividad también en esos puntos. Uno es la entrada al Calasasaya y el otro es el altar de sacrificios, llamado de sacrificios de Machu Picchu. Nosotros estuvimos también, aparte de esos dos lugares, estuvimos en las Chulpas de Suyustani, que es un lugar sagrado de enterratorio de los sabios, de los amautas, de la cultura colla de Bolivia. En el caso de Sillustani ya está del lado peruano, y es a orillas del lago Titicaca, es un lago cercano al lago Titicaca. Bueno, y vimos que había unas marcas en estos monumentos que también son rocas megalíticas, formando como cilindros, que era donde se ponían las momias. Y vimos también esta antena. Entonces, nosotros lo estábamos recorriendo por nuestra cuenta. Entonces, vino uno de los guías que estaba con los turistas, viene corriendo y nos abraza. Y nos dice, ingeniero Basler. Y nosotros decimos, no, no somos el ingeniero Basler. El ingeniero Basler fue maestro nuestro. Ah, los veía con las mismas varillas que usaba él. Entonces, por eso asocié con el ingeniero Basler, que estuvo hace unos años aquí. Y le preguntamos por qué en medio de las ruinas había esta antena que estaba estropeando la energética del lugar. Y nos dice, no, no es una antena, es un pararrayos. Porque los rayos están destruyendo las chulpas. Las chulpas son estos monumentos, ¿no? Entonces el pararrayos sirve para que no las siga destruyendo. Y claro, es un punto muy fuerte, es lógico que atraiga los rayos. Es el precio a pagar que se tiene por un lugar fuerte, ¿sí? Un lugar de poder. Aquí tuve la oportunidad, porque este mismo muchacho era nieto de uno de los chamanes que hacen rituales en el sitio, y está prohibido entrar a las chulpas, pero él me ofreció entrar a unas chulpas, y pues, lo que se siente adentro directamente no me podían sacar de ahí. Bueno, que hablamos del precio a pagar, justamente ahora ya se han localizado todas las fallas geológicas que hay en Machu Picchu. Entonces, este es el templo mayor de Machu Picchu y está sobre un cruce de fallas geológicas. Entonces, pese a que toda la construcción de Machu Picchu es antisísmica, el precio a pagar es que tenga, ante un terremoto fuerte, algún desfasaje de las piedras, porque, y bueno, es un lugar de poder. Por eso incluso muchas veces se buscan lugares volcánicos, y son lugares que cada tanto viene una erupción volcánica, como es el caso de Borobudur en Indonesia, y lo cubre enteramente la ceniza o la lava, y lo vuelven a reconstruir. Son los precios a pagar por un lugar fuerte. También están las venas de agua subterráneas, los puquios, entonces ahora se están desenterrando, esto es debajo del Coricancha, de Cusco, ¿no? Según las tradiciones había 5 venas de agua, hasta ahora se encontraron 3. O pasamos al Tíbet, por ejemplo, el Potala de Lhasa, nosotros por ahora no estuvimos, en algún momento iremos. Pero bueno, si uno ve, evidentemente, el Potala es el palacio del Dalai Lama, actualmente está tomado por los chinos, ¿no? Pero originariamente estaba el Dalai Lama ahí. Es una construcción de 15 pisos de adobe, y está construido sobre un promontorio en el fondo de un valle, como si fuera un cuenco, y en el medio está el Potala. Entonces es un lugar que tiene una energía muy especial. Cuando uno lo estudia desde el punto de vista geológico, que el otro día me preguntabas, Sebastián, el acceso a esta información, bueno, habitualmente las secretarías de minería o los institutos de geología de los países tienen esta información, en este caso también las revistas especializadas. Yo obtuve esta información. ¿Dónde está Lhasa, la capital del Tíbet? Justo donde las placas son los soportes de los continentes, donde la placa de la India chocó contra la placa euroasiática y formó el Himalaya. Justo en el punto de unión, donde está esa terrible falla geológica, está Lhasa. Y abajo ven una medición de lo que se llama la conductividad eléctrica del suelo, ¿no? O al revés, la resistividad. Y donde está el Potala es justo ese bloquecito amarillo que está como flotando en medio, es un bloque perteneciente a la placa euroasiática, flotando en el medio de
los restos de la placa de la India, la península indostánica. Otro ejemplo, también descubierto recientemente por la ciencia, el tema del oráculo de Delfos. O sea, teóricamente la pitonisa estaba en una cámara subterránea, respiraba unos gases que no se sabe qué eran, y entraba a decir pavadas, por decir así, ¿no? A inspirarse y recibir mensajes de los dioses. Entonces, nunca se detectó ningún gas ahí. Ahora, haciendo un estudio justamente científico de geofísica, se encontró que justamente se cruzaban dos fallas, la falla de Delfos y la falla de Kerna, y un manantial justo debajo de donde estaba la pitonisa. Y lo que se encontró es que se producía una conjunción de gases, entre otros el metano, que adormecía a la gente. Lo que pasa es que luego de distintos sismos, de terremotos, la falla que llevaba los gases se desplazó con respecto a eso, y por eso no se detectaban esos gases. Pero en la época de las pitonisas, hablemos siglo V antes de Cristo, sí estaba ese factor. Aquí tienen dibujado, esto estaba en la revista Investigación y Ciencia, así que cómo se detectó este tema de las dos fallas que se cruzan justo debajo del templo de Apolo. Un lugar que sí pudimos estudiar es un lugar que, por ejemplo, César viajaba, este es un lugar de Francia, en el centro de Francia, que se llama Grand, y César viajaba aquí para curarse, porque había aguas salutíferas, y ya sabemos que las aguas termales corren por lo que nosotros llamamos fallas húmedas, son fallas geológicas superpuestas con manantiales. Entonces, bueno, pudimos analizar ese lugar y después, por suerte, pudimos encontrar la información científica que corroboraba lo que estudiamos, es decir, la presencia de corrientes de agua naturales debajo de la iglesia. La iglesia, de hecho, está a punto de sucumbir porque con el cambio de nivel de las napas de agua, ya no tiene la presión hidráulica que la mantenía en pie. Pero bueno, evidentemente los romanos sabían trabajar específicamente por vía artificial, conducir estas venas de agua subterránea hacia a donde ellos les interesaba, los baños, por ejemplo. Pero bueno, es un manejo también de las energías en superficie. La Catedral de Chartres también estuvimos y corroboramos también los estudios de Blanche Mers, una suiza que detectó la gran vena de agua que había en el fondo, y también aspectos de tecnología, porque se encontró justamente con arqueólogos que habían descubierto unos canales, 14 canales, que llevan el agua de lluvia del entorno de la Catedral de Chartres hacia un punto debajo del altar que va a dar a lo que se llama el Pozo de los Fuertes, que es un lugar salutífero, sobre una vena de agua subterránea. Y por supuesto está el famoso laberinto de Chartres, que también está puesto sobre un punto muy fuerte. La fuerza de los lugares se mide actualmente, la mayoría de los geobiólogos usamos una tabla que se llama tabla de Bovis. Entonces, un lugar sagrado tiene 14.000 unidades Bovis y un lugar normal tiene 6.500. Bueno, aquí tienen bibliografía, ya les subí un libro de Mariano Bueno, después les voy a subir un libro de radiestesia. Fíjense, por ejemplo, acá está el de la radiestesia empírica, la científica de Lufriu, de Cuba, y también hay de investigadores de Gran Bretaña. Una cosa para aclarar con respecto a la radiestesia. Hay dos vías de la radiestesia. Una, la radiestesia física, que es la que sí pueden investigar los científicos, y los científicos con la mente abierta la admiten. La radiestesia física es esto que les explicaba de la respuesta neuromuscular ante alteraciones del campo magnético terrestre. Eso es verificable y se hace in situ, con cualquiera de los instrumentos que ahora vamos a ver, pero en el lugar. En el caso de la otra radiestesia es la radiestesia mental. La radiestesia mental se hace a distancia. Entonces, se basa en un principio bastante discutido, que es el principio holográfico, es decir, de que nuestra mente puede estar conectada con cualquier lugar del planeta.
Entonces, especialmente si uno ya estuvo en el lugar, ya quedó nuestro cerebro sintonizado con ese sitio. ¿Cómo se hace la teleradiestesia? Bueno, se hace con péndulo sobre un plano o un mapa. Entonces, eso nos permite evaluar esos puntos a distancia. Esté comprobado por la ciencia o no aceptado por la ciencia, funciona. De hecho, lo que hacemos con mi socia, cuando alguien nos encarga, por ejemplo, hace poquito hicimos un trabajo para Alemania, nos encarga un trabajo a distancia en Alemania, unos argentinos que se habían ido a vivir ahí y que ya habían hecho el estudio aquí en Argentina. Entonces, obtenemos los planos, les pedimos los planos, obtenemos bien la ubicación del lugar y se hace teleradiestesia con péndulos sobre el plano de manera separada. Es decir, por un lado, en su casa, mi socia, la arquitecta Lidia Garcén, y por el otro lado, yo en la mía. Se orienta el plano, se pone con el norte-sur como corresponden, hay que obtener la orientación, y se va moviendo sobre el plano. A ver si aquí tengo uno. Sí, aquí tengo uno justamente que estuve trabajando, ¿no? Tiene el plano. Entonces, uno con el péndulo y va trazando lo que se está buscando, ¿no? Porque se trabaja también con la ventana de percepción. Uno tiene que saber bien lo que se utiliza. Y ahí vamos a lo básico, ¿no? Primero les había dicho el tema de la brújula. Tienen que conseguirse una brújula de acrílico, de estas que son transparentes, porque me permite apoyar sobre el plano y ajustar la escala o el norte. Si tomé bien el norte en un punto, poder llevarlo al plano. ¿Por qué les decía las que tienen líquido adentro? A ver si alcanzan a ver. Que habitualmente tiene una burbujita. Esa burbujita sirve para medir el nivel, o sea, para que esté bien horizontal. Porque la brújula marca tanto la declinación, el movimiento lateral, como tiene un movimiento vertical. Entonces, para que no quede trabada, lo ideal es que esté lo más horizontal posible. Lo que hace el líquido es evitar que se mueva tanto. Si no se usa una de aire, hace ti, ti, ti para este lado, ti, ti, ti para el otro, y hay que esperar a que se normalice. Y cualquier cosa la altera. En cambio, esta le sirve de freno, por decir así, el líquido, que debe ser glicerina, lo que tiene. Entonces, bueno, hay que saber bien los puntos cardinales, el lugar donde esté, porque cuando se miden, por ejemplo, las líneas Harman, uno tiene que concentrarse en medir norte-sur, este-oeste, lo mismo cuando se mide Curry. ¿Qué líneas estoy midiendo? Ahora, uno tiene que caminar en perpendicular a esas líneas. Entonces, esto es indispensable. Y cuando se hace teleradiestesia, para orientar el plano como estaba el edificio original en su lugar. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la brújula. Lo siguiente, ¿cuándo y cómo se practica la radiestesia? Bueno, las condiciones ideales son, primero, las condiciones externas. No tiene que haber tormenta eléctrica, no tiene que haber una explosión solar, es decir, no tiene que estar alterado el campo geomagnético terrestre. No tienen que estar bajo la influencia de campos electromagnéticos, es decir, si hay un Wi-Fi encendido cerca o algo por el estilo, o hay que alejarse o hay que pedir que se apague. Pero todo eso influye sobre el ser humano. Las condiciones propias también tienen que ser óptimas. La tensión muscular tiene que ser mínima. Uno tiene que estar relajado. Si uno puede respirar profundamente, no tener ninguna tensión, por ejemplo, no haber discutido con nadie, no haber manejado, porque conducir un vehículo tensiona todo el sistema muscular y lleva varias horas recuperarse del manejo. ¿Sí? Por otro lado, no hay que estar haciendo la digestión, es decir, no se puede hacer radiestesia inmediatamente después de comer. En el caso de las mujeres tampoco tienen que estar con el periodo, es decir, son reglas de estabilidad psicofísica. ¿Sí? En el caso de, si ustedes acostumbran beber alcohol, no hay que beber alcohol antes de hacer una medición, tampoco un excitante como puede ser el café o el té. O sea, estar en óptimas bien relajado, ¿no? Bien tranquilo para poder medir. Y estar con la mente abierta a todo lo que pueda suceder. Lo que nosotros decimos es el movimiento del péndulo. A ver si tengo un péndulo más contundente. O el movimiento de las varillas nos tiene que sorprender
uno no tiene que, porque alguien le dice, ah, ahí se acuesta el gato, uno no tiene que condicionarse por esas cosas. Entonces uno tiene que estar con la mente en blanco pensando solamente en lo que se está midiendo, ¿no? Este es un poquito más grande, se ve mejor. Estos péndulos ya son difíciles de conseguir. Esto es lo que se llama un péndulo testigo, que le saca la tapita y se pone adentro lo que uno está buscando, ¿no? Por ejemplo, si alguien busca oro, se pone un objeto de oro. Es un tema de concentración nada más. No hace falta. Pero bueno, es lindo. Tiene un largo que permite moverlo tranquilamente. ¿En qué condiciones sirven más las varillas que el péndulo? Bueno, cuando uno está en exteriores. Para mapas las varillas no sirven, no nos da la exactitud suficiente. Tiene que ser un péndulo que tenga una punta, que pueda marcar y que yo pueda luego señalar y que alguien, un ayudante me vaya marcando dónde se movió el péndulo. Decíamos el tema de estar relajado y tener bien en claro qué es lo que se está pidiendo y qué es lo que se le está preguntando al cuerpo. Recuerden que el instrumento de medición es el cuerpo, ¿sí? Habitualmente, tanto en péndulo como las varillas, me voy a parar un poquito para que ustedes lo vean, la posición tiene que ser con el brazo a 90 grados, ¿sí? Entonces aquí con el péndulo y el brazo a 90 grados. Esa es la posición ideal del péndulo, ya sea sobre un lugar o sobre un plano. Cuando se usa el péndulo, lo ideal es preguntar. Por ejemplo, si uno no quiere complicarse con todo lo que les he enseñado esta clase, ¿esto es un buen lugar? Y tener uno preparado bien el código. Uno saber si va a ser en el sentido de las agujas del reloj, eso se hace mediante ejercicio, saber si es positivo, que sí, y por lo general, en sentido contrario a las agujas del reloj, negativo o que no. Por eso nosotros en general adoptamos esa convención. Es una convención, es simplemente adiestrarse cerebralmente para que sea ese movimiento. Otras personas, por ejemplo, en el campo, acostumbran, no sé si ustedes tienen la experiencia, a veces en el campo se usa el péndulo para saber, aparte de si, si el bebé de la embarazada va a ser varón o mujer, se usa para saber si los huevos son de pollo o de gallina. Entonces, ¿cuáles se conservan para uno u otro? Y se usa el péndulo. Entonces, habitualmente en el campo, al menos en Argentina, cuando se mueve hacia adelante y hacia atrás, es que es macho, y cuando se mueve en círculos para cualquiera de los lados, quiere decir que es hembra, ¿sí? La medida habitual es esta, este es el largo, por lo general, unos 20 centímetros tiene, uno lo pone en la mano, lo acorta un poco. Puede ser del material que ustedes quieran. Lo que sí hay que tener la precaución con los péndulos. Los de madera son los que más nos gustan. Este es uno de hilo y de madera. Este se lo regalamos a los alumnos cuando tenemos clases presenciales, para que puedan empezar a practicar en sus casas. La madera no registra. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la memoria de los materiales? ¿Sí? Que podían registrar las cosas. Bueno, los metales, ¿sí? Y los cristales acostumbran tener memoria de lo que se midió y lo que ustedes transmitieron. Así que estos elementos, después de cada uso, hay que lavarlos para que puedan descargarse del registro vibratorio que tienen del lugar, ¿sí? Con los de madera no pasa lo mismo. Se puede usar tranquilamente sin necesidad de descargar. Ahora, con las varillas sí, las varillas que son de metal también se cargan, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco con estas que son un poco más amplias. Lo siguiente es saber bien lo que se va a medir, es decir, recién vimos el tema de la convención, sí o no, y entonces uno se autopregunta, ¿este es un buen lugar para mí? Si me da que sí, sí es un buen lugar para mí. Este no es un buen lugar. Por ejemplo, los naturistas usan mucho el péndulo y lo usan cuando van a comprar verduras. Entonces, para ver si tiene contaminantes o si es una verdura que viene de un lugar no adecuado o si es lo mejor para ellos, para el menú que van a tener ese día. También lo usan los médicos que hacen flores de Bach o los unicistas.
porque ellos agarran la lista, ahí sí hacen radiestesia mental, y después de que se va el paciente, agarran la lista de medicamentos y donde el péndulo se mueve, ese es el medicamento y se ahorran mucho tiempo de estar probando 300 compuestos para determinada enfermedad. Entonces, hay que trabajar con la ventana de percepción, es decir, saber bien qué es lo que se va a medir. Si voy a medir venas de agua, tengo que estar pensando en venas de agua y saber bien lo que es una vena de agua. Si voy a medir líneas de Harman, norte-sur, oeste-oeste. Son dos componentes distintos y hay que saberlos medir. Si voy a medir Curry, lo mismo. Si voy a medir chimeneas telúricas, lo mismo. Tengo que saber bien lo que estoy midiendo. ¿Qué es una falla geológica? Y medir y concentrarme en eso específicamente. Entonces, por ejemplo, voy a usar las varillas más grandes para que ustedes vean. Aquí, en este cuarto, en este escritorio, no tengo venas de agua subterráneas. Voy a correr esto. Sí, pero sí tengo líneas de Harman. Entonces, voy a venir caminando. Estoy pensando solamente en líneas de Harman y estoy tratando de mantener las varillas paralelas. Entonces, empiezo a caminar y se cruzan donde empieza la vena de agua. Perdón, la línea de Harman. Y a los 20 centímetros se descruza. ¿Sí? Lo ideal también es que uno esté sin usar ropa sintética, usando ropa natural, 100% algodón o de lino, y para no cargarse de estática. Y justamente lo ideal es estar o descalzo o con un calzado que sea conductor, como estar con suela de cuero o de yute o cáñamo. ¿Sí? Y verifico otro punto, porque si lo quiero dibujar tengo que encontrar los otros puntos. Entonces, aquí tengo otro punto, aquí se descruza, aquí se cruza. Y aquí tengo otro. Aquí se cruza y aquí se descruza. Voy a hacer lo mismo con la antena de Scherr. ¿Sí? Fíjense, me acerco para que ustedes vean que prácticamente la línea corre por aquí, que no me van a ver mover la mano para que se levante esto. Ni tampoco hay una fuerza misteriosa que lo levanta. Es un cambio en la presión que inconscientemente estoy haciendo y que no lo puedo evitar. De hecho, para los radiestesistas, como el movimiento nos tiene que sorprender, es grato. Es decir, cuando se mueve, hay una parte de uno que se pone contento y dice, uy, se me movió. De hecho, los que recién empiezan lo dicen expresamente. Dicen, ay, se me movió la varilla, se me cruzó, se me movió el péndulo, como si fuera algo maravilloso. Otra vez el lóbulo antena. La ventaja del lóbulo antena es que me indica la dirección, porque las líneas pueden tener dirección. Tengo del otro lado para probar. Tengo poco espacio, pero... O sea, la dirección de esta línea es hacia allá. Lógicamente, todo esto requiere entrenamiento y práctica. Práctica, práctica y práctica. Por eso es una pena que no podamos tener una clase presencial para poder experimentar con ustedes. Pero siempre es grato ver las caras, los rostros. Además, a veces marcamos con cintas donde cada uno va encontrando y cuando coinciden es una maravilla. Pero bueno, la idea de este curso fue justamente abrirles el horizonte, abrirles las posibilidades a un montón de campos de investigación, de que se conecten también entre ustedes. Los tiempos son muy cortos, pero bueno, esperamos sembrar la semilla y que se siga desarrollando. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Si no,
La clase que Sí, viene... Claudio, Sí, ¿cómo encontramos el norte real? Google Maps. Solo con Google Maps. Sí, Google Maps te da el norte exacto. Es el norte geográfico. O Google Earth. Entonces lo marcas bien en el plano y listo, y te quedas tranquilo con eso. Y si no, hay que, habitualmente los servicios, en el caso de Argentina es el Servicio de Hidrografía Naval, no, la brújula no te va a marcar el norte, Byron, te va a marcar el norte magnético. Te va a dar en un punto distinto de otro. Si quieren, la clase que viene les traigo una carta de declinación magnética que cambia año por año. Entonces, habitualmente, por ejemplo, los servicios navales, ellos publican la carta de ese año y figuran las líneas de declinación y te dicen cuántos grados eh, va a estar desviada la brújula, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer, si no, Sebastián, no sé si tú ya lo has hecho dentro del Bastu, es encontrar el norte con el sol. Sí, justamente este 21 de Es el norte, marzo, ese es el norte geográfico, es el correcto. claro, justo el 21 de marzo, que es el equinoccio, pretendo con el sol identificarlo visualmente hacia dónde me da el este, o sea, la Sí, sombra, el oeste. sí, Y se bueno, traza la Bésica Pisces siempre y cuando no tengas el horizonte alterado por una montaña. ah, claro, Si no, no te va a dar. No te va a salir exactamente en el este y en el oeste en el equinoccio. Lo que puedes esperar es hacer el cálculo desde el cenit, el ángulo de, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Entonces, que uno sepa la elevación que tiene el Sol en ese horario y que cuando se pone tenga la misma elevación. Entonces, ahí sí, si lo trazas en el suelo, te va a dar exactamente este oeste. ok, ok, ¿Sí? Si no, hay que estar en un lugar alto. Y otro truco que tenían los antiguos es generar un horizonte falso. Es decir, una pared hasta 1,5 metros, por ejemplo, de altura, y uno bajarse y de tal manera ver el sol cuando sale en un punto y cuando se pone en el otro punto. Se unen los dos y se une este o este clavado. claro, 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 tocará construirse ese Sí, muro. sí, me extraña muchas veces cuando se analizan lugares geográficos y está todo este tema del sol equinoccial, etcétera, etcétera, y no se plantea el tema del horizonte artificial, de generar un horizonte artificial.